Bendiciones, mis hermanos, hoy en una entrega especial de Conoce tu Historia con Jabalera Shalom. Antes que todo, darle las gracias a cada uno de ustedes por estar fielmente atentos a cada una de nuestras publicaciones que hacemos en este canal Conoce tu Historia con Jabalera Shalom. La intención nuestra es poder edificar, traer luz y que aquellos miembros que se están añadiendo a esta iglesia puedan conocer la linda historia que envuelve a este concilio Iglesia de Dios de la Profecía. Feliz y contento porque estamos celebrando 120 años de historia de la Iglesia de Dios de la Profecía. Y hoy iniciamos con el primero de 4 programas que estaremos llevando a cabo cada sábado a las 8 de la noche, haciendo un análisis de nuestra historia, específicamente de la gestión de cada uno de los supervisores generales que hemos tenido durante toda nuestra historia. Para este análisis tendremos invitados especiales que de antemano quiero agradecerles por aceptar la invitación a este programa Conoce tu Historia. En este primer programa estaremos realizando un análisis de los primeros 40 años de historia de este concilio que estuvieron bajo el supervisado de nuestro precursor A.J. Tomlinson. Les prometo que será de gran bendición el contenido de esta noche. Dios le bendiga. Bendiciones, mi nombre es Alexis Taveras, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía en la ciudad de Rosemead, en el sur de California. Gracias al ministro Jabalera por la oportunidad que nos concede de hacer un recuento general del ministerio de los 7 grandes líderes que han dirigido esta iglesia a nivel internacional. Lo primero que hice al ver el poco tiempo y el gran reto de resumir estos 7 grandes ministerios fue tratar de verlos a todos en un mismo cuadro. Así que presento este cuadro, hice este cuadro para ayudarme. 7 grandes líderes. Comenzamos con nuestros hermanos Tomlinson. A.J. Tomlinson es el fundador, es quien marca el paso. ¿Cuál paso? El paso misionero de esta iglesia. Su hijo, M.A. Tomlinson, continúa con esa labor de misiones, extendiendo este movimiento más allá de aquel lugar de los campos de Carolina del Norte. Así que este ministerio de los hermanos Tomlinson se resume en fundación de la organización, misiones para llevar la iglesia más allá de los Estados Unidos, a otros países, otras fronteras, y el promover los valores cristianos, la santidad. Saludos y bendiciones desde el Ecuador. Y felicidades a toda la familia de la Iglesia de Dios de la Profecía en el mundo, pero especialmente en República Dominicana por este mes aniversario. Bueno, en el caso de cómo definir a J. Tomlinson, yo lo haría de la siguiente manera. A J. Tomlinson es el pionero, el que comenzó todo. Nosotros somos todavía la idea de A.J. Tomlinson después de 80 años de existencia o de 120 años de existencia y a 60 años de su muerte. Seguimos siendo la iglesia de A.J. Tomlinson, del pensamiento de él. Pero durante la época de A.J. Tomlinson se internacionalizó la iglesia. Por ejemplo, para el 1911 ya A.J. Tomlinson estaba llegando a las Bahamas. Extraordinario, muy rápido. También la idea del liderazgo internacional sale de él. El hecho de que en el IP o el Presbiterio Internacional, la mayoría de los miembros del Presbiterio Internacional está compuesta por obispos de diferentes lugares del mundo y de diferentes colores, es la idea de A.J. Tomlinson. Por ejemplo, si no me equivoco, creo que queda un solo americano, norteamericano, o uno de Estados Unidos, como supervisor nacional, que es Dennis Casey,
en Australia. Pero esa idea de tener líderes autóctonos en las naciones, de hacer una iglesia internacional, sale de A.J. Tomlinson y sigue estando en nuestro ADN. También la idea de una iglesia abierta a todas las razas. Tomlinson se tomó una foto con personas de tez negra en los Estados Unidos cuando era prohibido. Así que es extraordinario. Y algo más que estamos aprendiendo ahora, el obispo Adrian Varla, que ha sido el historiador de nuestra iglesia por muchos años, acaba de descubrir un documento donde menciona que es posible que no fue el juez que puso el nombre de Iglesia de Dios de la Profecía, sino fue el mismo A.J. Tomlinson en una documentación que encontró. Existe la posibilidad entonces que el nombre de Iglesia de Dios de la Profecía fue una sugerencia de Tomlinson o de alguien que lo escuchó. Se está estudiando ese caso. Así que la era de Tomlinson es una importante porque internacionaliza la iglesia, se convierte en una iglesia a todas las razas. De hecho, el presbiterio internacional, no el presbiterio, los presbíteros generales están compuestos por 4 de 8 que no son norteamericanos. Y todo eso es el legado de A.J. Tomlinson. El Señor les bendiga. Les habla su hermano Elías Rodríguez, instructor del Centro de Liderazgo Bíblico de la Iglesia de Dios de la Profecía. Les saludo especialmente en esta fecha importante para nosotros que celebramos los 120 años de lo que conocemos como Levántate y Resplandece. 120 años. Esto nos hace una de las iglesias más antiguas con historia continua dentro del movimiento pentecostal clásico. Y hoy quiero hablarles de nuestro primer supervisor general, Ambrosio Jessup Tomlinson. En inglés es Ambrose Jessup Tomlinson. Y usualmente lo conocemos por A.J. Tomlinson. Esa A es por Ambrosio y J por Jessup y el apellido Tomlinson. Bajo el ministerio de A.J. Tomlinson, la iglesia experimentó un crecimiento rápido, no solo en los Estados Unidos, sino que ya para 1909 ya se estaba extendiendo a las Bahamas por medio de Edmund Barr y su esposa, quienes habían recibido el bautismo del Espíritu Santo en una campaña realizada por A.J. Tomlinson en el estado de la Florida. Bajo el ministerio de A.J. Tomlinson, también la iglesia creó los siguientes ministerios. Una casa de publicaciones en el año 1913, la Escuela de Adiestramiento Bíblico en el año 1918, fundó un orfanato en el año 1920 y ya para el año 1922 las minutas de la asamblea dicen que la iglesia había crecido a 21.076 miembros. Ya se habían establecido 666 iglesias. Ya tenía casi 1,000 ministros en 30 estados de aquí de los Estados Unidos, en las Islas Bahamas, en China y en la isla de Jamaica. El valor de la propiedad ascendía ya a casi a los $430,000. Como sabemos, en el año 1921 se adoptó una constitución la cual cambiaría la manera de hacer los negocios en la Asamblea General. En la primera asamblea del año 1906 se había acordado de que los hermanos reunidos en asamblea no se consideraban como un cuerpo legislativo o ejecutivo, sino judicial solamente. Es decir, que la finalidad de ellos era escudriñar las escrituras, era interpretarlas y aplicarlas. Un detalle que no captó A.J. Tomlinson al principio fue que esta constitución cambió el principio de Hechos capítulo 15 que ellos habían adoptado en la primera asamblea, que decía: pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, quitándole entonces a la asamblea la autoridad de tomar decisiones y dándosela a 83 individuos quienes podían tomar las decisiones de la asamblea. Ahora, la asamblea oficial, como ellos le llamaron, diferente de asamblea general, consistiría de estos 83 hermanos
reunidos en cualquier momento, en cualquier lugar y por cualquier motivo, y tendría pleno poder y autoridad para decidir las reglas del gobierno, las enseñanzas y los principios para las iglesias locales. Un detalle importante era que el quórum para tomar decisiones estaba limitado a los que asistieran a cualquier reunión. Es decir, que si 3 o 5 personas asistían a una reunión, ese pequeño grupo hacía el quórum y ellos podían tomar decisiones por la iglesia entera. Para Tomlinson, la adopción de esta constitución, a pesar de que originalmente la atribuyó a una obra de Dios, fue dejar de ser la iglesia de Dios de la Biblia. Por eso en el año 1922 él pidió que fuera rechazada, lo que no fue aceptado por los líderes de la iglesia. Este rechazo hizo que Tomlinson renunciara a su posición de supervisor general. Interesantemente, nuestros hermanos de la Iglesia de Dios reconocieron el mismo error que Tomlinson había visto en la Constitución y la rechazaron 3 años después, en el año 1926. Así que ellos ahora reconocieron que volvían al gobierno original, la enseñanza, los principios y prácticas de la Iglesia, que es lo mismo que A.J. Tomlinson les había reclamado antes. La salida de A.J. Tomlinson de la iglesia para él era justificada porque ya esa iglesia había dejado de ser la iglesia de Dios de la Biblia. Tampoco debemos olvidar otro detalle importante, y es que en la 10ª asamblea anual del año 1914, Tomlinson fue seleccionado para que fuera supervisor general vitalicio. El lema era hasta que Jesús venga o llame. Y esos mismos hombres que fueron clave en esa selección de A.J. Tomlinson en el 1914, ahora estaban en contra de él, prácticamente para sacarlo de su posición. Pero con la determinación y con la pasión que siempre lo caracterizó, Tomlinson comenzó de nuevo, prácticamente de la nada. Solo quedaron con él unos 170 ministros y aproximadamente 2,000 a 3,000 personas. Para el año en que él murió, en 1943, la rama que él inició, la Iglesia de Dios de la Profecía, de la cual usted y yo somos miembros, ya tenía 32,000 miembros en 48 estados y provincias de Canadá y otros 15 países. La importancia del ministerio de A.J. Tomlinson fue que él centralizó el gobierno de la iglesia. Él solidificó las enseñanzas de la iglesia. Él unificó las iglesias de la santidad. Él instituyó las asambleas generales como medio de escudriñar las escrituras y diseminar los acuerdos a todas las iglesias, de manera que todas operaran de igual manera. Él instituyó un sistema de registro de datos al punto que hoy tenemos las minutas de la primera asamblea con todos sus acuerdos. Fíjense, todavía tenemos disponible para todo el que quiera. Estas son las minutas de la primera asamblea, todo porque él era un hombre muy organizado, que le gustaba escribir, que le gustaba registrar, que le gustaba mantener ese tipo de información. También bajo el ministerio de A.J. Tomlinson, la iglesia ingresó al movimiento pentecostal y, como dije al principio, siendo una de las más antiguas con historia continua en este movimiento. A.J. Tomlinson se caracterizó por tener gran compasión por los perdidos, y su afán y esfuerzo fue para alcanzar todo lo que pudiera en donde quiera que ellos estuvieran. Quiera Dios que ese amor, pasión y compasión por los perdidos que tenía A.J. Tomlinson sea el amor, pasión y compasión que nos caracterice en el día de hoy. Que Dios les bendiga. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este 120 aniversario de la organización donde militamos, Iglesia de Dios de la Profecía. En esta ocasión nos referiremos a la vida, obra y ministerio de nuestro primer supervisor general, el obispo A.J. Tomlinson. La manera para describir a este siervo del Señor son variadas.
Destacaremos entre sus cualidades aquella de comprometido con las misiones mundiales como una manera de interpretar fielmente el mandato de la gran comisión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si hoy la Iglesia de Dios de la Profecía contiene en su ADN lo de ir a los campos misioneros, lo debemos a que nuestro Padre Celestial puso en J. Tomlinson el anhelo de alcanzar a las naciones. Así que en este 120 aniversario de la Iglesia de Dios de la Profecía, honramos la memoria de este gran siervo del Señor, el obispo A.J. Tomlinson. Feliz 120 aniversario para la Iglesia de Dios de la Profecía alrededor del mundo. Obispo Tomlinson, A.J. Tomlinson, fue primer supervisor general de la Iglesia de Dios de la Profecía. En los primeros años de 1900, hermano Tomlinson, obispo Tomlinson, fue misionero a las montañas de Norte Carolina, desde su estado de hogar, Indiana. Él estaba ministeriando a pobreza en las montañas, empezó orfanatorio y plantó una iglesia. Pero en algunos años, él llegó a ser pastor de primera iglesia de Dios de la Profecía. Él, como líder de esta iglesia, empezó plantando iglesias. Él movió la iglesia fuera de las montañas de Norte Carolina, al Tennessee, a la ciudad de Cleveland. Edificó las primeras oficinas en la ciudad. Y en los años primeros, su hambre para el Espíritu Santo trajo esta denominación llegar a ser una denominación de pentecostal. Y él recibió bautismo del Espíritu Santo y empezó predicando el bautismo del Espíritu Santo. Después de esta experiencia, sus avivamientos creció bastante y otros avivamientos de la iglesia de evangelistas de la iglesia creció increíble y plantando iglesias creció mucho con esta inspiración del Espíritu Santo y poder del Espíritu Santo. Con el obispo Tomlinson guió el avivamiento en la ciudad de Cleveland, más grande que la ciudad ha visto. Y en este avivamiento él plantó la iglesia de Dios de la Profecía, que todavía está funcionando. Hermano Tomlinson también plantó iglesias en muchos lugares del sur de Estados Unidos y empezó el ministerio a misiones con alcance a la isla de Bahamas, primeramente, entonces otros lugares. Antes de su fin de su vida, todos los ministerios básicos normal que sabemos hoy empezaron abajo de su liderazgo, como ministerio de escuela dominical, ministerio de jóvenes, ministerio de mujeres, ministerio de educación y mucho más. Hoy, el obispo Tomlinson es un
líderes significantes entre todos los líderes de Pentecostés en el sur de Estados Unidos. Qué buen líder por la iglesia y por Pentecostés y por el mundo. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. En esta intervención queremos tratar un resumen de los 120 años de historia de la Iglesia de Dios de la Profecía. Estos 120 años lo vamos a resumir por los diferentes supervisores generales que ha tenido la Iglesia de Dios de la Profecía a nivel mundial, desde el 1903 hasta el día de hoy, comenzando desde el 1903 hasta el 1922, se le titula como una dinámica nueva de liderazgo. El hermano pastor Ambrosio Jesus Tollinson de Westfield, Indiana, se unió a la iglesia el 13 de junio de 1903 e inmediatamente se envolvió en el ministerio y fue seleccionado como pastor de esa pequeña iglesia o grupo pequeño que se unió en ese entonces. Esta acción le dio un nuevo liderazgo a la combinación Tollinson. Gloria al Señor. Fue fuerte en asuntos de organizaciones, era viajero y conocedor de ciudades, comercio y política del entonces. Para el 1906 se realizó la primera asamblea de iglesias conocido en aquel entonces, la cual buscaba más luz y conocimiento en las escrituras y para tener una mejor organización, además de expandirse hasta varios estados. Este grupo pequeño, bajo el liderazgo de Tollinson, entró a las Bahamas en el 1910 a través de contactos hechos en la Florida. Junto Spalding y Tollinson eran estudiantes de la Biblia e historia cristiana, siendo Tollinson el más que había leído más, era escritor y competente, era más aventurero. Él condujo la primera campaña internacional en febrero de 1911 en las Bahamas y abrió el camino al desarrollo ministerial de la iglesia con la primera institución establecida como la Casa de Publicaciones en 1913. Luego abrió la escuela de entrenamiento bíblico llamado IEB en el 1918 y luego un orfanatorio en el 1920. Él se mudó a Cleveland, Tennessee, un pueblo con una vía de tren la más larga que había en ese entonces, y donde se organizó una iglesia donde era pastor en el 1904. Su discurso en la asamblea de 1920 fue llamado a trazar un plan para alcanzar a la gente de habla hispana, al igual que otras nacionalidades, y también incluir las traducciones del Evangelio hacia esos idiomas. En su discurso de la asamblea de 1922 incluyó una sección titulada Nuestra gente de color y mencionó específicamente los problemas que había en el sur, la línea del sur fronteriza de Mason-Dixon. En la minuta asamblea de 1922 se reflejaron estadísticas de 21.076 personas, es decir, que habían 21.076 nuevos miembros en 666 iglesias y casi 1,000 ministros en 30 estados. En las Bahamas, China, Jamaica, el valor de las propiedades en ese entonces era alrededor de $430,000 en inversiones y propiedades. Este principio se extendió, esta iglesia nació bajo la corriente teocrática, es decir, dirigida por Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
usaba hombres y mujeres para dirigir esta iglesia con un gobierno teocrático. A pesar de algunos errores cometidos por el supervisor general A.J. Thompson, debe ser considerado como un hombre honesto, íntegro, que demostró ser un buen administrador, con un celo evangelístico y un entusiasmo por la palabra de Dios y su iglesia, hasta que vino su muerte en el año 1943. Esperando que haya sido de bendición este programa. El próximo sábado estaremos haciendo un análisis de los periodos de M.A. Tollinson y Billy Murray. Dios le bendiga.